algo que jamás había querido aceptar. Los pensamientos suicidas son un síntoma de depresión. Y yo tenía las dos. En los meses posteriores al nacimiento de mi segundo bebé, comencé a luchar con la idea real de vivir el día de mañana. No fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Se colaron esos pensamientos sigilosamente. Luego se intensificaron. Parecía haber llegado a un punto en el que simplemente ya no le encontraba el sentido a la vida. Y esta no era la primera vez. La muerte de mi padre cuando yo era niña fue un punto de quiebre traumático. Falleció por complicaciones relacionadas con el alcoholismo y el abuso de drogas cuando yo tenía solo 6 años. Al año siguiente nos mudamos a la isla de Puerto Rico. A pesar de lo hermosa que era la isla, en mi corazón no lo sentía como mi hogar. Luego pasé de ser una niña acosada por mi aspecto físico a una joven que buscaba llenar vacíos emocionales en relaciones poco saludables. Cuando esa relación se rompió, yo me rompí con ella. Viví una doble vida. Lideraba adoración en mi iglesia mientras llevaba una vida opuesta a la que le agrada a Dios. Esa doble vida me golpeó hasta tocar el fondo, hasta llegar a estar profundamente deprimida y con pensamientos suicidas. Y le hice un día a Dios una petición desesperada y Él, como siempre, se me reveló. Pero lo que no sabía era que los traumas de mi infancia y juventud, complejo a lo que ya dije, también fui abusada sexualmente a los 5 años. Fueron un terreno fértil para la formación de un trastorno de salud mental. Mi enfermedad había evolucionado con el tiempo hasta casi ser demasiado tarde. Pero hay una salida. Las palabras de mi partera resonaban en mi mente. Me habían diagnosticado depresión. Tenía una enfermedad mental. Por un lado, me sentía reticente. Por el otro, tenía frente a mí la verdad y una oportunidad. Ahora era mi turno de practicar el discernimiento. Después de haber leído esto, yo sé que cae como un peso. Estoy consciente y me preparé psicológicamente para el silencio que vendría después. Pero permítanme hacerles una pregunta muy seria. Porque esta conversación no es teórica, no es un libro o un cuento de hadas, esto pasó. Y esta es la realidad, no solo de la que yo viví, sino de la que viven una infinita cantidad de personas en el mundo, incluidos líderes espirituales. Y a veces añado, especialmente líderes espirituales. Les comento unas estadísticas para que podamos ver cómo se ve esto en el mundo. Una persona muere por suicidio aproximadamente cada 40 segundos. No me quiero imaginar la cantidad de personas que se han quitado la vida desde que yo comencé a hablar sobre esta plataforma. Más de 700,000 personas al año pierden la vida de esta manera. Y eso es data de la Organización Mundial de la Salud. No me lo estoy inventando, ni lo escuché por ahí. Pero aquí hay algo que toca directamente a la iglesia. Cuando yo comencé a sentir la carga de ayudar a otros y dar por gracia lo que he recibido por gracia, comencé a investigar. Mis amigos a mí me llaman Cristipedia. Porque yo me sé todos los datos más inútiles del mundo. Mi déficit de atención me hace ser hipervigilante y poder tener un enfoque en cosas que no vienen al caso. Y sé mucha información. Pues utilicé ese superpoder de la neurodivergencia para investigar acerca de cuál es la condición de la iglesia en cuanto a la salud mental en mi generación. Y encontré un estudio de Lifeway Research, una organización cristiana respetada que hace estudios sociales sobre la salud mental en la iglesia, y me reveló
una gran realidad que me dejó boquiabierta. El 68% de las personas dicen sentirse bienvenidas en una iglesia cuando están luchando con enfermedad mental. ¿Qué significa esto? Que cuando las personas atraviesan una crisis emocional, a donde primero sienten confianza de ir es a su iglesia, a su pastor, a su líder espiritual. Van primero a la casa de Dios, porque el mundo critica, pero sabe que nosotros tenemos la respuesta. Y los estudios lo dicen. Pero el mismo estudio reveló otra realidad. Y es que solo el 27% de las iglesias tiene un plan para ayudar a familias que enfrentan problemas con su salud mental. Sin embargo, cuando le preguntaron a los pastores dentro de ese estudio, miles y miles de pastores, el 80% de ellos creen que su iglesia está preparada para responder a una crisis suicida, cuando realmente no están equipados. Y esto revela la gran problemática que existe dentro de las casas de Dios. Pensamos que sabemos qué hacer, pero cuando llega el momento de la crisis, nos paralizamos porque no tenemos las herramientas suficientes. No es falta de amor, no es falta de gracia, no es falta de compasión y tampoco es falta de unción. Es simplemente que no tenemos las herramientas ni el entrenamiento necesario para responder al nivel de salud y dolor que la gente está llegando a pedirnos ayuda. Y eso a mí me puso en overdrive, porque yo no sé estarme quieta. Y mi esposo sabe. Algunas personas me llaman el conejito de Energizer. Soy naturalmente cafeinada. Y mi hiperactividad todavía me sigue a todas partes. Y cuando yo veo un problema que viene impulsado por el llamado de Dios en mi vida, tengo que poner manos a la obra para poder cumplir la misión que el Señor me ha puesto a hacer aquí en la tierra de los vivientes. Me puse manos a la obra. Porque esas personas van a seguir viniendo. Y si nosotros queremos cambiar la estadística de todas esas personas que se quitan la vida, estamos hablando que la mayoría de esas personas fueron primero a su iglesia, a su pastor, a su líder espiritual para pedir ayuda, se fueron desilusionados porque las expectativas no están pegadas del entrenamiento y se convirtieron en uno de esos que cada 40 segundos se quita la vida. Eso no es necesario en nuestra generación. Y cuando empecé a ver esta realidad, les confieso, me empezó como a dar un poquito de desespero. Cuando yo descubrí esta data, yo todavía no había sido completamente sana de mi proceso de ansiedad. Y me daba la tendencia de que se me apretaba el pecho y me entrara un sentido de desespero. Todavía el Señor me estaba procesando en eso. ¿Y qué hace uno cuando uno está desesperado? Ir a la palabra para encontrar la verdad por encima de las realidades. Y en la palabra el Señor me llevó a Lucas capítulo 10. Y es una escritura que se ha vuelto esencial y nuclear en mi vida. En el verso, me parece que el verso 26, y creo que hay una proyección por ahí, y si no se lo parafraseo. Un intérprete de la ley se le acerca a Jesús para tratar como de enredarlo con sus propias palabras. Si fuera el día de hoy, fuera un hater por Instagram. No, pero tú dijiste, y eso no es teológicamente cierto. Entonces yo te voy a hacer otra pregunta de clickbait para poder sacar más views y hacer el caso en tu contra. Es el mismo espíritu que tenían estos señores expertos en la ley. Y se le acercan a Jesús con malas intenciones a decirle, ¿qué tenemos que hacer, rabino, para poder heredar la vida eterna? ¿Cómo llegamos a ese gran lugar llamado cielo? Y Jesús en su sabiduría, porque Jesús tenía, en Puerto Rico decimos Jesús tenía babilla. Los boricuas saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Tenía babilla. Él decía, tú no eres el que más sabe.
o tú, gran experto de la ley? Dime, ¿cómo lo lees tú? Porque aquí el sabio eres tú, ¿no? Y inmediatamente le recita en el verso 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice en el verso 28, que fue el verso que me dio el golpe. Han respondido bien, bravo, muy bien, por fin que dicen algo que tiene sentido. Y lo último que dice es la parte que usualmente cuando estamos muy ocupados, especialmente nosotros, los que estamos en la obra del Señor, muy ocupados haciendo la obra del Señor, pasamos por alto esta última frase que dijo el Señor. Hagan esto, y vivirán. Él no dijo, créete esto y sobrevivirás. Nosotros lo creemos. ¿Pero realmente lo hacemos? Nosotros sobrevivimos, ¿pero realmente vivimos? Él tampoco dijo, repite y recítalo una y otra vez y podrás con la vida. No, él dijo, hagan esto y vivirán. Y para entrar un poquito en cómo el Señor me procesó para poder entender, yo dije, ok, Señor, yo estoy saliendo de mi proceso de sobrevivir a vivir. Tú estás diciendo aquí claro, o sea, me diste el cheat code para la vida. Haz esto y vivirás. Y la definición de vivirás de Jesús es vida y vida en abundancia. Está en muchos otros lugares de la Biblia. Yo quiero vivir una vida abundante. Ok, ¿qué es el alma, qué es el corazón, qué es la mente y qué es la fuerza? Porque se oye muy bonito, pero realmente ¿qué es? El corazón es muy sencillo, nuestro ser emocional. Esa brújula que el Señor nos dio, que genera emociones, que son nada más y nada menos que información que necesitamos para poder navegar la experiencia humana sobre la tierra de los vivientes. Nada más. Eso de que no te aires porque eso es pecado. Hay una distinción entre sentir ira y actuar iracundamente. La acción es el pecado, la emoción no. La emoción es mera información. Y no podemos vivir de acuerdo a nuestro corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque un día te sientes triste y otro día te sientes enojado, y al otro día te sientes deprimido y al otro día te sientes estático. Porque así son las emociones. Porque el mundo nos da de 1000 maneras. Y dentro de esas 1000 maneras y 1000 experiencias, nuestras emociones, que son primero generadas en el cerebro, que pasan a través de nuestro sistema nervioso y luego se expresan en el cuerpo, son información. That's it. La mente, ¿qué es la mente? Todos sabemos que nuestra mente son nuestros pensamientos. Y también las narrativas internas. A mí me gusta decirlo de esta manera. Es el diálogo que está dentro de tu cabeza. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando constantemente dentro de tu cabeza? Cuando tú hablas acerca de ti mismo aquí adentro, ¿qué tono usas? ¿Permites que otras voces entren y se queden? ¿Cuáles son esas voces? Esa es nuestra mente, nuestros pensamientos. Y la Biblia tiene un sinfín de escrituras que yo no tengo tiempo para poder exponer en esta mañana. De que tenemos que renovar nuestra mente. De que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. La palabra real para dominio propio en el original es una mente sana para tomar buenas decisiones y hacer ejercicio de la autorrestricción. Es un don que el Señor nos ha dado, una mente sana. Y no voy a entrar mucho en esa escritura porque me pongo pasional. Yo estoy cansada de ver a la iglesia rindiéndole culto al espíritu de miedo, antes que apropiándose del poder de Dios, del amor de Dios y del dominio propio por una mente sana. Y el mundo ha hecho como el niño pobre que se encuentra el juguete olvidado del niño rico.
y ha tomado el principio de la salud mental y de la mente sana y lo han agarrado y lo ondean como que es suya. Nosotros tenemos los principios de la salud mental, es nuestro. Nosotros y nuestra psicología y humanismo, nosotros sí sabemos cómo sanar la mente. Mentira del diablo. Dios nos regaló una mente sana como un don espiritual. Y a mí no me da el deseo, por no decir la otra palabra, de regalarle al enemigo lo que Dios me regaló a mí. Una mente sana es una mente anclada en Dios.